El increíble y conmovedor destino del vuelo Air France 447. Verdades sorprendentes reveladas. Manuel siempre miraba al cielo. Desde su infancia en un modesto barrio de La Habana, soñaba con volar, con ser el ingeniero aeronáutico que dibujaba trazos en su cuaderno, imaginando aviones que rasguñaban las nubes. Pero la vida, implacable, lo dejó atrapado en la tierra. La muerte de su padre, un campesino incansable que nunca dejó de luchar por un pan cada día, lo embargó de una tristeza profunda. Esa pérdida le recordó que los sueños a veces son un lujo inalcanzable. Y así se convirtió en un hombre de 35 años, ingeniero, pero atrapado en un trabajo que no era más que una sombra de lo que había anhelado. Esa rutina gris se volvió aún más desalentadora cuando recibió la devastadora noticia de que su amigo de la infancia había muerto en el vuelo Air France 447. Un accidente, cruzando el Atlántico, la misma distancia que él soñaba surcar. Esa tragedia fue un golpe certero en su alma. La realidad se tornó nítida. El tiempo no espera a nadie. El peso de sus ambiciones olvidadas lo abrumó. ¿Por qué? Al igual que su padre, debía resignarse ante un destino que no le pertenecía. Ese mismo día, una chispa interna se encendió. La vida de su amigo, aunque trágica, se volvió el catalizador de un cambio. Manuel decidió que debía volar, aunque solo fuese simbólicamente, hacia París, el lugar donde podía recuperar su pasión por la aeronáutica. Pero al llegar, la grandeza de la ciudad lo desarmó, lo hizo sentir un extraño en su propia piel. Su acento y sus modales humildes lo hacían sentir inseguro y un tanto insignificante. Fue en ese preciso instante de confusión que conoció a Elena. Una periodista, decidida, con ese fuego que él creía haber perdido. Juntos empezaron a indagar sobre el misterio detrás del trágico accidente. Así, la búsqueda de respuestas fue una montaña rusa de emociones. Cada nuevo dato que obtenían hacía crecer en él una mezcla de esperanza y angustia. Aportar su conocimiento técnico era una lucha constante contra los prejuicios de un sistema que lo subestimaba. La presión se intensificaba y con cada día que pasaba, la sombra de sus raíces familiares lo acosaba más. No era solo un ingeniero buscando redención. La historia detrás de su abuelo, un inventor de la aeronáutica olvidado por el tiempo, comenzaba a destaparse, cuestionando su identidad, su legado. La carga emocional se volvía insoportable. Las palabras de su madre resonaban. Los sueños no son solo para los afortunados, y ahora le pesaban más que nunca. Rebelarse contra las circunstancias que definieron a su familia era una cuestión de honor y desesperación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. El dilema lo consumía. Cada descubrimiento lo empujaba más cerca del abismo. Realmente estaba dispuesto a enfrentar verdades que podían desgarrar su nuevo amor con Elena. Un secreto oculto, una traición ancestral al vez. Su futuro brillaba, pero a la vez amenazaba con desmoronarse. La confianza que había logrado construir con Elena y en sí mismo se tambaleaba en un hilo delgado. La angustia lo aprisionaba, sus pensamientos se entrelazaban en una maraña de dudas. Eran sus sueños contra la dura verdad del pasado, una pelea sin tregua que se avivaba en el interior. Podría enfrentar lo desconocido y reconciliar el legado que arrastraba. Mientras la presión aumentaba, Manuel se sintió cada vez más atrapado, culminando en un momento de máxima angustia. Estaban a punto de descubrir un secreto que lo cambiaría todo. Podría afrontar lo que estaba a punto de revelarse. La incertidumbre era inminente, y el miedo a perder no solo su honor, sino también su amor, lo mantenía en vilo, deseando abrazar un futuro incierto. En la penumbra de su lucha interna, la interrogante surgió como un eco resonante.
habría un camino que lo liberara, o estaba destinado a cargar con el peso de las verdades no dichas. El sol de París brillaba intensamente, pero para Manuel, la luz no iluminaba el camino que había comenzado a trazar junto a Elena. Cada paso que daban hacia el misterio del avión accidentado se convertía en un camino lleno de peligros emocionales. La revelación acechante de su pasado lo inquietaba cada vez más, como si el aire que respiraba estuviera envenenado de dudas. Mientras revisaban documentos, cada hoja que giraba parecía traer consigo ecos de un legado que había tratado de olvidar. Su abuelo, ese inventor desatendido por la historia, emergía de las sombras en cada conversación. Con cada escena que discutían sobre la aeronáutica, Manuel no solo se sentía más cercano a su abuelo, sino también a una parte de su propia identidad que había suprimido. La ingeniería relacionada con el vuelo era su verdadero llamado, pero las expectativas familiares y el miedo al fracaso lo mantenían atado a su actual mediocridad. El día siguiente trajo consigo una reunión vital. Tenían la oportunidad de hablar con un antiguo colega de su abuelo, un ingeniero jubilado que había trabajado en la industria aeronáutica. Elena lo animó a que compartiera su historia personal y la de su familia, pero el simple acto de abrirse lo llenó de reticencias. La incertidumbre le susurraba: si revelas quién eres, perderás el respeto de los demás. Sin embargo, sabía que el precio de permanecer en la sombra era demasiado alto. La noche anterior a la reunión, Manuel se sentó solo en su habitación, repasando una y otra vez las preguntas que debía hacer. Las imágenes de su padre y su abuelo cruzaron por su mente, representando dos líneas de tiempo que, debido a su miedo, había dejado inconclusas. Era evidente que el momento de la verdad había llegado, pero los miedos innatos se entrelazaban con la necesidad de avanzar. Al entrar al café donde se encontrarían, la atmósfera repentinamente se volvió opresiva. Las mesas de madera, el aroma a café, todo le recordaba a su infancia en La Habana. Se preguntó si sería capaz de enfrentar el juicio del pasado mientras se mantenía en pie. Allí estaba la figura del ingeniero jubilado, con una mirada que prometía tanto conocimiento como juicio. La reunión comenzó. Manuel sintió que cada palabra pronunciada pesaba como plomo. Pero entonces, en un momento crítico, decidió revelar su conexión familiar. Las palabras «soy el nieto de» fluyeron como un río que finalmente había encontrado su cauce. Lo que siguió fue un torrente de recuerdos e historias sobre su abuelo, su legado y su deseo de contribuir a la industria aeronáutica. Manuel notó que, al compartir su historia, la atmósfera en la mesa cambió. El ingeniero escuchaba con atención, sus ojos iluminados por una sorpresa palpable. Por primera vez en años, Manuel se sintió visible. La tensión se desvaneció. Su autenticidad comenzó a forjar una conexión sincera, no solo con el ingeniero, sino también con Elena, quien observaba desde cerca, admirada. La revelación de su herencia fue el primer paso en su camino hacia la reconciliación consigo mismo. Sin embargo, también dio origen a otro dilema. ¿Sería suficiente para reconstruir su futuro o solo abriría viejas heridas que creía cerradas? La sombra de su pasado siempre acechaba al borde, y las palabras de su madre resonaban con claridad. Los sueños no son solo para los afortunados. Con la reunión concluida y una nueva determinación formándose en su interior, una pregunta lo atormentaba. ¿Podría transformar su dolor en fuerza para desafiar no solo su destino, sino también los secretos que aún yacían ocultos? La sensación de liberación se tornó complicada por un nuevo miedo, una incertidumbre creciente que le decía que lo peor aún estaba por venir. ¿Qué otros secretos aguardaban en las profundidades de su pasado, listos para salir a la luz y poner a prueba todo lo que había comenzado a construir? La calma que siguió a la reunión con el ingeniero jubilado fue apenas un espejismo. Manuel se encontró de vuelta en su apartamento, el eco de sus propias palabras resonando en su mente. «Soy el nieto de...». La revelación lo había liberado y lo había encadenado al mismo tiempo, recordándole que cada decisión que tomara a partir de ahora no solo afectaría su destino, sino también el legado de su familia. En los días siguientes, Manuel experimentó un torrente de emociones. La curiosidad que había comenzado a arder en su interior lo impulsaba hacia adelante, mientras su miedo ancestral se alzaba como un bloque de contención. Reflexionó sobre el ingeniero, quien había palpado su pasión y convalidó su derecho a soñar. Aquella aprobación era un combustible en su existencia, pero no estaba exenta de interrogantes. ¿Podría realmente caminar por el camino que había vislumbrado ante él? Los días se convirtieron en semanas. Manuel se sumió en su trabajo, pero, al mismo tiempo, su mente no podía dejar de evocar las historias compartidas con el ingeniero. Buscó en archivos antiguos, se contactó con otros colegas de su abuelo,
Y a medida que cavaba más hondo, la imagen del inventor comenzó a tomar forma. Un hombre que había desafiado normas, un pionero. Sin embargo, cada hallazgo era un recordatorio del peso que llevaba consigo. La presión de lo que se esperaba de él empezaba a convertirse en una carga insoportable. Todo alcanzó un nuevo nivel de intensidad cuando un día decidió visitar a Elena, quien lo había alentado a seguir sus sueños. Al llegar, encontró a la joven revisando un proyecto sobre el avión accidentado. Sus ojos brillaban con pasión mientras trazaba líneas sobre un diseño en la pizarra. Manuel, atrapado entre la admiración y la frustración por no estar a la altura de esa energía, se cuestionó de nuevo. ¿Qué dirección tomaría de aquí en adelante? ¿Qué tal si mezclamos nuestros conocimientos en algo?, sugirió Elena al notar su inquietud. Podríamos hacer una presentación sobre innovaciones en la aviación, quizá incluir el legado de tu abuelo. El comentario caló hondo, pero, a la vez, la idea me sacudió. Era un reto que para muchos podría parecer emocionante, pero para él representaba una exposición total a sus temores. Estaba listo para elevar su voz por encima del murmullo de sus dudas. Desde ese día, comenzó a trabajar cada noche, esbozando ideas sobre el legado familiar y sus propios conceptos. Su historia emergía del corazón de cada línea, pero, en la quietud de la noche, cuando se enfrentaba a su reflejo, la autoduda lo asaltaba. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si todo lo que estoy creando es una fantasía? Manuel comenzó a lentamente visualizar un futuro, pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que nuevos conflictos surgían. Una conversación con el ingeniero había encendido una chispa, pero se encontraba atrapado entre la responsabilidad de honrar su legado y el miedo a no ser capaz de hacerlo. Una tarde, su móvil sonó. Era un mensaje del ingeniero, preguntándole si podía reunirse de nuevo. El corazón de Manuel aceleró. Esta vez, la cita no sería solo un intercambio de ideas, sino un desafío ante su futuro. La presión brotaba como un manantial en su mente, pero el deseo de superarse también hacía eco. Estaba preparado para enfrentar no solo las expectativas externas, sino también las inseguridades que él mismo había tejido en su interior. La incertidumbre le abrumaba, cada latido configurando un dilema que deseaba explorar. ¿Podría finalmente sacar a la luz la esencia de su abuelo y probarse a sí mismo que ya era suficiente? El camino se tornaba más oscura a medida que la fecha de la reunión se acercaba. Las respuestas que buscaba seguían siendo elusivas, como sombras danzantes en su mente. La urgencia de su evolución se convertía en un reto apasionante, mientras una pregunta se hacía eco en su mente. ¿Realmente se atrevería a desafiar los límites de su realidad? El día de la reunión llegó sin previo aviso. Manuel sintió cómo una mezcla de adrenalina y pánico recorría su cuerpo. Al contemplar su imagen en el espejo, las dudas se arremolinaban en su mente. ¿Soy realmente capaz de hacer esto? El reflejo le devolvía la imagen de un joven que intentaba vestirse con los trajes de un gigante, y eso lo atormentaba. Al llegar a la oficina del ingeniero, un aire de expectación lo envolvió. El sonido del ascensor se detuvo, y al abrirse las puertas, encontró al hombre que había cambiado el rumbo de su vida una semana atrás. «Hola, Manuel. He estado esperando ansioso esta reunión», dijo el ingeniero con una sonrisa que le pareció genuina, pero también cargada de expectativas. Se sentaron en una pequeña sala, donde el ingeniero comenzó a repasar algunos proyectos pasados que habían dejado una huella en la industria. Manuel lo observó con atención, intentando absorber cada palabra, pero en lugar de sentir admiración, un nudo en el estómago creció a medida que sus propias inseguridades emergían. «¿Y si no puedo aportar nada valioso?», pensó, mientras el ingeniero hablaba de innovaciones y visiones a largo plazo. Cuando finalmente llegó el momento de presentar sus ideas, una oleada de miedo lo invadió. Manuel articuló sus pensamientos sobre el legado de su abuelo, fusionándolos con su visión. Lo que comenzó como un esbozo titubeante de propuestas tomó forma en su mente, guiado por la determinación de honrar a un hombre que había marcado historia. Las palabras fluyeron, pero cada frase era una batalla interna. Se sintió como un intruso en su propia presentación, como si estuviese usando un disfraz que no le pertenecía. El ingeniero, atento, levantó una ceja y sonrió. «Hacia adelante, Manuel. Cada idea que compartes tiene el potencial de algo grande». Poco a poco, a medida que las sílabas escapaban de su boca, una nueva energía comenzó a infundirlo. La pasión por la aviación y la historia familiar resonaba en su voz. El tono se volvía convincente.
Por primera vez, sintió que sus pensamientos eran dignos, que poseía un legado que contar. El ingeniero interrumpió en un momento. Esa formulación de tus ideas sobre la seguridad de la aviación, hay en ello una chispa de innovación. Deberíamos explorar lo que has propuesto más a fondo. Esa validación fue como un rayo que lo iluminó en medio de la oscuridad de sus propios miedos. Sin embargo, la repentina alza de esperanza dejó un nuevo desafío a su paso. Debía salir de su zona de confort y enfrentarse a las críticas que podrían venir. Mientras concluía la reunión, un sentido de propósito comenzó a sentarse en su interior. No solo había hablado como el nieto de un inventor, sino como alguien que tenía su propia voz. Pero en ese momento de triunfo se dio cuenta de que el asombro que había sentido antes podía ser efímero. La posibilidad de ser consumido por el temor de fracasar volvía a cernirse sobre él. Mientras se despedían, el ingeniero le lanzó una última mirada intensa, como si esperara algo más. Recuerda, Manuel, el legado no se trata solo de lo que hizo tu abuelo, se trata de lo que el futuro puede esperar de ti. Las palabras resonaron en su mente mientras salía de la oficina, llevándole a cuestionar su capacidad para sostener esa expectativa. Un hilo nuevo de desafío se tejía en su vida, pero la pregunta persistente se hizo eco con más fuerza. ¿Podría construir su propio legado, uno que se sostuviera frente a lo que se esperaba de él? En el camino a casa, la idea de enfrentarse nuevamente a sus propios límites comenzó a burbujear bajo la superficie. Tal vez esto es solo el comienzo, se dijo mientras el horizonte de la ciudad se desdibujaba en la distancia. Los ecos de la revelación y el desafío todavía reverberaban en su mente, cuando una notificación en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Un mensaje de Elena que cambiaría nuevamente su perspectiva. ¿Te gustaría que presentáramos juntos? Quizás podríamos llegar a más personas de lo que imaginamos. Manuel detuvo su marcha y por primera vez se sintió a la altura de las posibilidades que había comenzado a soñar. Sin embargo, el dilema permanecía. ¿Estaba listo para entrelazar su historia con la de otros, o su miedo a la exposición seguiría siendo un ancla en su viaje hacia el futuro? Manuel pasó la noche dándole vueltas a la propuesta de Elena, su mente un torbellino de oportunidades y temores. La idea de colaborar con alguien que también compartía su pasión despertó una parte de él que había estado dormida, una chispa que si se avivaba adecuadamente podría transformarse en un fuego. Sin embargo, el pensamiento de la exposición y del juicio ajeno se interponía en su camino, como una sombra al acecho. A la mañana siguiente decidió investigar más sobre el vuelo Air France 447. La necesidad de contextualizar su propuesta lo llevó a sumergirse en la historia del trágico accidente. Las lecciones aprendidas de esa catástrofe eran fundamentales, y la posibilidad de utilizar su conocimiento para contribuir a la seguridad aérea lo intrigaba. Mientras leía, comenzó a formular un nuevo enfoque. La idea de colaborar con Elena no solo le ofrecía una oportunidad para compartir la carga del miedo, sino que también le permitiría crear algo más grande que la suma de sus partes. Pero la duda persistía. ¿Qué pasa si no estoy a su altura?, se preguntaba, apretando los puños mientras pasaba las hojas de su investigación. A medida que recolectaba datos y estudios sobre la investigación posterior al accidente, se percató de que su voz podía marcar una diferencia. La saturación del material y los hallazgos inesperados comenzaron a arremolinarse en su mente. Tal vez existía la posibilidad de abordar el problema desde un ángulo diferente, enfocándose no solo en las estadísticas, sino también en las historias humanas detrás de la tragedia. Con cada descubrimiento, Manuel se sintió más motivado. Las historias de las familias de las víctimas, su dolor y su lucha por la verdad, lo impulsaron a pensar en su propuesta no solo como una tarea profesional, sino como un homenaje. Estaba comenzando a entrever un camino que no solo honraba el legado de su abuelo, sino que hacía resonar su propia voz en el proceso. Cuando finalmente decidió contestar el mensaje de Elena, una sensación de resolución se apoderó de él. «Me encantaría colaborar contigo. Creo que tenemos mucho que ofrecer». Esta simple decisión marcó un nuevo momento en su viaje. La posibilidad de compartir su visión lo envolvió en una mezcla de expectativa y miedo,
Pero esta vez el miedo era diferente, se transformaba en combustible. Poco después se encontraron en un café cercano, un entorno íntimo que permitió que fluyeran las ideas. Elena presentó su propia investigación y su visión sobre cómo podrían abordar el tema. Al escucharla, Manuel se dio cuenta de que la sinergia podía ser un motor poderoso. Ambos poseían habilidades complementarias que podrían ampliar el alcance del mensaje. A medida que la conversación avanzaba, Manuel se sintió más seguro de sí mismo. Planteó sus propuestas sobre la seguridad y el legado personal en el contexto del accidente, argumentando que el conocimiento y la experiencia de su abuelo podían servir como un faro para el futuro. Elena escuchó atentamente, aportando con sus propios puntos y sugiriendo incursionar en la narrativa emocional que impulsaba su investigación. Pero en medio de la euforia de la colaboración, un dilema emergió. Mientras compartían sus pensamientos, Manuel sintió un escalofrío. ¿Y si no están listos para escuchar esto? ¿Qué pasaría si no logramos conectar con el público?, se cuestionó. La voz de su inseguridad resurgió, advirtiéndole sobre el riesgo de la vulnerabilidad. La posibilidad de un rechazo lo aterraba. Esa unión de emociones opuestas entre la esperanza y el miedo comenzaba a reflejarse en su rostro. Elena, percibiendo su inquietud, preguntó: «Manuel, ¿qué te detiene realmente? Esto es importante, no solo para nosotros, sino para las personas que necesitan oír esta historia». Esa pregunta lo volvió a poner en un lugar de confrontación consigo mismo. Mientras el café se enfriaba, Manuel lidiaba con el pavor de mostrarse tal como era. La idea de abrirse al mundo se volvió un abismo ante él, y aún así sentía que estaba a punto de dar un salto. El instante estaba llegando. A medida que las palabras de Elena resonaban en su mente, una verdad se imponía. La historia no es solo de aviones caídos, es de personas que luchan por la verdad, de seres humanos que respiran tras cada estadística. Pero el desafío se intensificaba. ¿Podría asumir la responsabilidad de dar voz a los que no podían hablar? ¿Sería capaz de enfrentar su propio miedo y abrirse al mundo sin temor a fracasar? Con ese dilema vibrante en su pecho, Manuel sabía que había un camino por delante, un camino lleno de incertidumbre, pero también de promesas. Mientras se levantaban para despedirse, una nueva determinación tomó forma en su interior, un deseo de ser la voz que llevase el mensaje más allá. Pero entonces, un mensaje entrante en su teléfono interrumpió sus pensamientos. «He encontrado algo sorprendente sobre una grabación del vuelo. ¿Quieres verlo juntos?». La trampa de la curiosidad emergió una vez más, y con ello la ansiedad de «What's next?». ¿Está preparado para descubrir lo que esa grabación podría revelar? Manuel contempló la pantalla del teléfono, su corazón latiendo en un ritmo descontrolado. «He encontrado algo sorprendente sobre una grabación del vuelo». La frase resonó en su mente como un eco profundo, una invitación a un viaje hacia lo desconocido. Se sentía como un explorador a punto de cruzar el umbral de un mundo nuevo. Pero el miedo también volvía a asomar, susurrándole que no estaba listo. ¿Qué podría ser tan sorprendente?, pensó mientras se dirigía a casa, la brisa en su rostro llenándole de una mezcla de ansias y nerviosismo. Cada paso parecía pesarlo más. La idea de descubrir verdades sobre el accidente lo impulsaba, pero también lo abrumaba. Estaba preparado para enfrentar lo que pudiera encontrar. Las historias que había leído de las víctimas, aquel dolor tangible, lo hicieron tambalear. La humanidad detrás de los números se tornaba en su mente en un peso que podría aplastarlo. Al llegar a su apartamento, se sentó en la mesa. La luz tenue le daba un aire de recogimiento casi solemne. La grabación de Elena, aún sin escuchar, parecía latir en el silencio. Con una respiración profunda, decidió que necesitaba claridad, que si quería dar ese salto, debía confrontar su temor a la vulnerabilidad. Encendió el ordenador, la pantalla iluminándose con un destello de posibilidades. Elena había mencionado la grabación en el contexto de las comunicaciones de la cabina. ¿Sería un desglose técnico o algo que tocara las fibras más sensibles de la tragedia? La expectativa se transformaba en inquietud. Pasó las manos por su cabello, alimentando la tortuosa ansiedad. No podía evitar preguntarse si lo que estaba a punto de ver podría darle el peso que necesitaba a su investigación o si por el contrario desataría emociones que preferiría mantener a raya. Cuando se conectaron en videollamada, la imagen de Elena apareció, una mezcla de nerviosismo y emoción. «Manuel, creo que esto puede ser revolucionario», arrancó, su tono impetuoso invitándole a escuchar con atención. Compartió la pantalla y la grabación, un testimonio crudo y auténtico,
comenzó a reproducirse. No eran solo sonidos y cifras, eran las últimas palabras de quienes pilotaban aquel vuelo y el murmullo desesperado de los pasajeros. A medida que los ecos de la grabación reverberaban en el aire, Manuel notaba cómo su estómago se retorcía. Se llenó de un torrente de sensaciones. El peso del dolor humano, la incertidumbre y la impotencia lo abrumaba. ¿Era justo exponer esto al mundo? ¿Podía ser él quien llevara esa carga? Las inquietudes abandonaban su mente y emergía un nuevo sentido de propósito. Sin embargo, no podía ignorar el susurro de la inseguridad. ¿Y si se toma a mal la manera en que presentamos esto?, se cuestionó, atrapado entre la empatía y el miedo. Al finalizar la grabación, Elena miró a Manuel, buscando su reacción. Es más que un análisis técnico, es una historia que necesita ser contada, afirmó con fervor. Manuel sintió que la verdad lo atrapaba, ese llamado profundo hacia lo que significaba dar voz a lo silenciado. La visión comenzó a clarificarse ante él. No se trata solo de estadísticas, se trata de las vidas perdidas y de qué aprendemos de ello, concluyó, una determinación nueva surgiendo en su interior. Manuel sintió que el nudo que había apretado su pecho empezaba a aflojarse. Aún así, una nueva nube de preocupación se cernía sobre él. La valentía necesaria para seguir adelante estaba al alcance, pero ¿podía realmente mantenerse firme ante el juicio de los demás y las sombras de su propio miedo? Esa batalla interna lo atormentaba. Cuando miró a Elena con una mezcla de determinación y desasosiego, ella volvió a preguntar, ¿estamos listos para dar el siguiente paso? La pregunta flotaba en el aire, una bomba de tiempo. Era el momento de decidir si se lanzaría a una nueva aventura que podría transformar su vida y la de muchos otros. Pero, más importante aún, en ese instante, la realización de que las lecciones que había aprendido en cada capítulo del pasado estaban a punto de entrelazarse con el futuro. Cuando la sesión terminó, la sensación de urgencia lo embargaba. Aún había incertidumbre, pero se reafirmó en que la búsqueda de la verdad valía cada segundo de miedo que pudiera sentir. Manuel, convencido de que debía dar ese salto, contempló lo que haría a continuación. El destino de su propia historia estaba ligado al destino del vuelo Air France 447. Con esa inquietante pregunta latente, su mente trabajaba aún más allá, preparándose para lo que vendrá, la revelación de secretos que podrían cambiarlo todo. La mañana siguiente llegó con un aire de decisión que Manuel no había sentido en mucho tiempo. La grabación resonaba en su mente. Cada palabra, cada susurro, un eco de historias silenciadas. Se levantó con un propósito nuevo. Su determinación se encarnaba en cada gesto mientras se preparaba para el día. Sabía que había un peso enorme sobre sus hombros, y sin embargo, esa carga ahora le parecía una responsabilidad sagrada. La primera tarea fue organizar sus pensamientos. Manuel se sentó con una libreta y un bolígrafo, un espacio en blanco que debía llenarse no solo de ideas, sino de su compromiso por contar la verdad. Mientras escribía, los recuerdos de su infancia resurgían, las noches en las que soñaba con ser periodista, con dar voz a aquellos que no podían hablar. Aquel niño lleno de esperanzas parecía volver a florecer dentro de él, haciendo resonar su idealismo. Con la libreta abierta frente a él, Manuel se planteó la dirección de su investigación. Sabía que debía ser cuidadoso con la manera en que presentaría la información. No podía caer en el sensacionalismo, ni explotar el dolor ajeno. Quería que su trabajo fuera un homenaje a las víctimas y sus familias. Mientras meditaba sobre estas responsabilidades, una revelación lo golpeó. No se trataba solo de ellos, también debía enfrentarse a sus propios temores de ser juzgado. Esa vulnerabilidad que había intentado evitar era precisamente su camino hacia la autenticidad. En su búsqueda de una narrativa que no fuera meramente informativa, se dio cuenta que necesitaba más que solo hechos y cifras. Tenía que conectarse emocionalmente con su audiencia, y eso requería que él mismo se conectara más profundamente con su propia historia. Con ese objetivo en mente, comenzó a investigar sobre las vidas de las víctimas, leyendo sus biografías, sus sueños y todo lo que habían dejado atrás. Cada historia individual lo conmovía y a su vez lo empoderaba. Sabía que detrás de cada nombre había un mundo lleno de experiencias humanas reales. La tarde se deslizó rápidamente entre la búsqueda y la escritura. Decidido a traspasar la barrera de su inseguridad,
Se comunicó con Elena para establecer una reunión con algunos expertos en aviación y seguridad aérea. Necesitaba ampliar su perspectiva y absorber conocimiento. Al hacerlo, estaba desafiando su propio concepto del fracaso. Cada llamada, cada correo electrónico enviado, era una afirmación de su crecimiento. El tiempo pasaba, pero la urgencia se convirtió en su aliada. Entendió que había transformado su vulnerabilidad en fortaleza. Esa batalla interna que antes lo atormentaba, ahora pulsaba como un motor renovado, generando impulsos hacia la acción. Al final del día, sintió que las sombras de sus temores comenzaban a disiparse. El camino hacia la verdad estaba lleno de incertidumbres, y sin embargo, una nueva visión se perfilaba ante él. No solo era el narrador, sino también un testigo esencial, capaz de transmitir las realidades injustas que habían quedado olvidadas. Manuel sabía que el acto de contar era también un acto de resistencia. Despertando esa noche, reclinado en su cama, un torrente de ideas fluyó en su mente. Sin embargo, un pensamiento se grabó con particular fuerza. ¿Y si lo que descubro no solo lo transforma a él, sino también a otros que llevan la misma carga? Esa idea lo desveló, generando una ansiedad productiva. Era el momento de levantarse y actuar. Con cada paso que daba, sentía que se acercaba no solo a la verdad sobre el vuelo, sino a su propia verdad. La pregunta flotaba aún en su interior. ¿Está realmente listo para enfrentar el juicio de su propia historia? Con determinación, decidió que no se detendría. El siguiente encuentro con los expertos sería crucial, pero también presentaría retos que pondrían a prueba su nuevo compromiso. Mientras se preparaba para ese momento, una certeza germinaba. El verdadero viaje apenas estaba comenzando. Las revelaciones que estaban por venir probablemente redefinirían no solo su trabajo, sino su vida entera. Manuel despertó con una inusitada mezcla de entusiasmo y nerviosismo. El breve contacto con Elena había iluminado una nueva dimensión en su investigación. Se sentía como un explorador que había abierto un mapa hacia lo desconocido. Cuando se preparó para salir a su reunión, cada prenda que eligió parecía llevada con un propósito. La corbata, algo que no solía usar, se ajustaba a su cuello como si fuera un símbolo del cambio que deseaba abrazar. Mientras se dirigía al lugar del encuentro, su mente burbujeaba de preguntas. Los expertos que iba a conocer no solo poseían conocimientos técnicos sobre aviación, sino que también podían ayudarle a interpretar los matices de lo sucedido en aquel infame vuelo. Sin embargo, tras la emoción, una sombra de autoduda lo acompañaba. ¿Sería capaz de extraer la información que necesitaba? Había un temor explicado en su voz interna, un eco que se preguntaba si realmente estaba listo para tales conversaciones. Al llegar, se enfrentó a una sala de conferencias casi vacía. Un par de expertos lo esperaban. Su presencia imponía una fuerza inesperada. A pesar de sus nervios, Manuel respiró hondo y se presentó con firmeza. La conversación pronto se tornó, inicialmente, en un intercambio habitual de información, pero Manuel utilizaba cada pregunta como un hilo para tejer conexiones más profundas. Quería más que datos, ansiaba entender el corazón de esos sucesos. Con cada respuesta que le daban, sentía que sus propios temores se desvanecían. Durante la discusión, un experto en seguridad aérea hizo un comentario que resonó en Manuel. A veces, las herramientas más efectivas para comprender un desastre no son las cifras, sino las historias humanas que esas cifras representan. Esa frase sacudió profundamente su interior. Decidido a no dejarse llevar solo por las frías estadísticas, comenzó a preguntar sobre las historias de los pasajeros, sobre sus sueños, sus historias, y lo más importante, cómo aquellos que quedaron atrás lidian con su ausencia. Al plantear estas preguntas, no solo buscaba un foco para su reportaje, sino también la autenticidad que tanto anhelaba en su trabajo. Una vez finalizada la reunión, Manuel se sentó en un café cercano, dejando que sus pensamientos fluyeran libremente. Miró hacia el horizonte y reflexionó sobre el peso que llevaba consigo. La investigación era un viaje al que se había comprometido por completo, una travesía que le abriría los ojos y la mente hacia realidades humanas que había estado ignorando. Pero al mismo tiempo, notaba un dilema moral creciente. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a ir para contar la verdad? ¿Era suficiente dar voz a las víctimas,
o también debía exponer las fallas sistémicas que habían llevado al desastre. Con cada sorbo de café, el dilema se intensificaba. Sabía que debía encontrar un equilibrio entre la responsabilidad del reportero y su deseo de no dañar a los que ya habían sufrido lo suficiente. Esa reflexión lo llevó a escribir dos conceptos opuestos en su libreta: honestidad y sensacionalismo. Se daba cuenta de que el camino hacia la verdad no solo era arduo, sino que también estaba sembrado de decisiones éticas que podrían poner a prueba su identidad. Mientras la tarde se escurría, un nuevo empujón de determinación comenzó a enraizarse en su interior. Si iba a hacer esto, lo haría bien. Era el momento de sumergirse en las historias, de explorar las emociones. Solo así podría comprender el verdadero valor de la vida de quienes perdieron tanto. Sin embargo, antes de cerrar su libreta, una noticia de última hora apareció en su teléfono. Atrajo su mirada instantáneamente. Era un informe sobre un nuevo hallazgo relacionado con el vuelo Air France 447. La sensación de urgencia lo envolvió. Este descubrimiento no solo podía cambiar la dirección de su investigación, sino que también podía abrir nuevas avenidas que había imaginado, pero nunca creído posible. Esa chispa de incertidumbre y además de posibilidad lo dejó en vilo. ¿Qué nuevos secretos se revelarían? ¿Estaba preparado Manuel para lo que estaba a punto de descubrir? La respuesta a estas preguntas marcaba el inicio de una nueva fase en su experiencia y posiblemente transformaría el curso de su propia vida. La pantalla del teléfono continuaba iluminando su cara mientras Manuel se sumía en la lectura del informe. Cada palabra parecía cargar con un peso diferente y la urgencia que sentía crecía en su pecho. ¿Qué significaría este hallazgo para las historias que había decidido contar? Los detalles del informe eran vagos, pero hablaban de una nueva evidencia que podría arrojar luz sobre los errores humanos que habían contribuido al desastre. Se sentía llamado a desenterrar esa verdad, como un minero que rasguña la tierra esperando encontrar un filón de oro. Manuel decidió que debía actuar con rapidez. Se levantó del café con una determinación renovada. Mientras caminaba por las calles, pensó en cómo este nuevo descubrimiento podía influir no solo en su investigación, sino también en su propia percepción como periodista. Había pasado demasiado tiempo en una zona de confort que se sentía cómoda, pero vacía. Ahora enfrentaba la posibilidad de adentrarse en un territorio lleno de sombras y luces inesperadas. Había llegado el momento de ser el artista que saca el caos de la verdad, o el hábil jugador que planea su próximo movimiento en un juego que no comprendía del todo. En su camino hacia la oficina, su mente divagaba entre diferentes escenarios. ¿Debía abordar al equipo de investigación que había mencionado el nuevo hallazgo? ¿Era el momento adecuado para presentar su pregunta? ¿O debía esperar a que tuvieran más detalles? La indecisión era un viejo enemigo, un peso que arrastraba cada vez que se enfrentaba a decisiones importantes. Manuel sabía que el viaje hacia la verdad no estaba exento de riesgos, pero esta vez la frustración de mantenerse al margen se sentía más pesada que el miedo al rechazo. Una vez en su escritorio, abrió su laptop y comenzó a buscar información relacionada con la nueva evidencia. El eco del comentario del experto durante la reunión anterior resonaba en su mente. Las historias humanas detrás del desastre eran tan importantes como los datos. Sabía que si quería ser respetado como reportero, no podía perder de vista la integridad de su trabajo. Sin embargo, no podía evitar preguntarse cuánto riesgo estaba dispuesto a asumir por ello. Su corazón latía con fuerza mientras navegaba en busca de contactos, correos electrónicos y cualquier información que pudiera acercarlo a quienes tenían acceso a los nuevos datos. Estaba decidido a ser más que un observador pasivo en su propia vida. A medida que pasaban las horas, las líneas entre su investigación y su propia historia empezaban a difuminarse. La emoción y la angustia se entrelazaban en su mente. Él quería ser un narrador de verdades ocultas, pero también luchaba con la responsabilidad que ello conllevaba. El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando recibió un correo. Era de un antiguo colega, alguien que conocía en el mundo de la aviación. El tema: nueva información sobre el vuelo. Con un giro en el estómago, abrió el correo. Esperaba que no fuera otra cadena de propaganda o datos irrelevantes. Pero lo que encontró hizo que su respiración se detuviera. Revelaciones sobre el contexto de las decisiones tomadas antes del desastre, y lo más inquietante, menciones de grupos que presionaban para mantener ciertas verdades en la sombra.
A medida que absorbía cada línea, una mezcla de adrenalina e inquietud le inundaba. Manuel sintió que su vida giraba en torno a un nuevo eje. Ya no se trataba solo del vuelo, sino de enfrentarse con una verdad que podría cambiar su carrera y su vida para siempre. Tenía claro que cómo lidiara con esta información definiría no solo su carrera profesional, sino también su identidad. La balanza de su integridad estaba en juego. Mientras su mente trabajaba a 1000 por hora desentrañando las complejidades de la información, una idea inquietante se instaló en su interior. ¿Quiénes estaban realmente detrás de esos campos de presión que amenazaban la transparencia? ¿Y qué riesgos estaría dispuesto a asumir para desenmascarar esas verdades? La determinación a seguir adelante le encendía el fuego interno, pero la sombra del peligro se cernía sobre él. Era momento de elegir. Seguiría adelante, explorando estas verdades cada vez más profundas, aún sabiendo que podrían no haber vuelta atrás. La siguiente decisión lo llevaría a un lugar del que no podría regresar sin cambios irreversibles. La pregunta flotaba en el aire. Estaba listo para enfrentar la oscuridad de los secretos que se escondían tras el vuelo Air France 447, y las aún más lúcidas, pero aterradoras, verdades que podría descubrir sobre sí mismo. Manuel se quedó sentado frente a su computadora, el pulso acelerado, mientras leía cada palabra del correo. La adrenalina fluía por sus venas, y con ella, un torrente de emociones y pensamientos. Sabía que en sus manos tenía algo que podía cambiar el rumbo de su historia. No solo era un simple informe sobre un accidente, era el reflejo de las luchas humanas, la lucha por la verdad, la lucha por la memoria. Por primera vez, sintió que su vida tenía un sentido renovado. Tomó aire y cerró los ojos. La sombra de su pasado se desvanecía lentamente, reemplazada por un poder tangible. Las palabras de su abuelo resonaban en su memoria. La verdad siempre sale a la luz, pero hay que ser valiente para buscarla. Era el momento de demostrar que había heredado esa valentía, que su legado no era solo un peso, sino también un faro que lo guiaba. Sin perder tiempo, comenzó a investigar más a fondo sobre los grupos mencionados en el correo. Cada clic en su teclado sentía como si fuera un paso hacia adelante, un acto de valentía. Manuel no solo quería informar, deseaba dar vida a las historias de las víctimas, conectar esos relatos con su propia búsqueda personal y, en última instancia, con el futuro de la aviación. Sabía que podía hacer la diferencia. A medida que se sumergía en la investigación, la imagen de su amigo fallecido en el vuelo Air France 447 apareció abruptamente en su mente. Recordó su risa, sus sueños, sus planes. ¿Qué habría hecho él en una situación como esta? Manuel sintió una oleada de determinación, como si su amigo le estuviera enviando un mensaje desde el más allá. No te detengas. Esa voz interna se convertía en su motor, empujándolo hacia adelante. Cada fragmento de información se conectaba como piezas de un rompecabezas. Se dio cuenta de que la verdad no era solo un hecho técnico, sino un viaje emocional. Las familias de las víctimas necesitaban que su historia fuera contada adecuadamente, que su dolor no quedara en el olvido. Manuel comenzó a trazar un plan que no solo informaría, sino que también honraría la memoria de aquellos que habían perdido la vida. Colaborar con Elena fue el siguiente paso natural. Le envió un mensaje. Necesitamos hablar. Hay algo importante que debemos hacer juntos. La respuesta de Elena llegó rápidamente, llena de entusiasmo y disposición. Se encontraron en su café habitual, ese lugar que había sido testigo de sus primeras discusiones, de la chispa que había encendido su proyecto. Analizaron la información que habían recabado. Mientras lo hacían, Manuel sintió que la unión de su historia y la de Elena se fortalecía. Juntos habían logrado más que él solo. Cada comentario que compartían resaltaba los puntos sobre los que debían enfocarse, y al hacerlo, su confianza en sí misma crecía. Se sentía capaz de ser un verdadero portavoz. Debemos compartir las voces de las familias,
dijo Manuel, con fervor. No se trata solo de estadísticas ni de errores, se trata de vidas que importan. Elena asintió, sus ojos brillando con aceptación. Lo que compartían era más que un proyecto, era un propósito que resonaba en sus corazones. Mientras la investigación avanzaba, las puertas comenzaron a abrirse. Se contactaron con algunos familiares de las víctimas y a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas lograron crear un vínculo. A cada paso, Manuel se daba cuenta de que su dolor se estaba transformando en podcasts, reportajes y discusiones que tendrían un impacto duradero. No solo estaba buscando la verdad, estaba ofreciendo una plataforma para aquellos que jamás podrían hacerlo por sí mismos. Las victorias eran muchas, pero también había obstáculos. En cada historia compartida, Manuel sentía la presión de representar dignamente a aquellos que habían sufrido. La carga del deber era a veces tan abrumadora que la inseguridad empezaba a tambalear su firmeza. Sin embargo, cada vez que regresaba a la esencia de su misión, recordaba su legado familiar. Eso lo mantenía erguido. Un día, al revisar algunos de los contactos que habían hecho, se encontró en una reunión con un grupo de expertos en aviación. Allí se dio cuenta de que su voz ya no era la de un simple ingeniero que buscaba respuestas, sino la de un defensor apasionado que entendía íntimamente los matices humanos del viaje que había emprendido. «Lo que estamos tratando aquí no son solo datos», exclamó Manuel, dirigiéndose a la sala llena de rostros escépticos. «Son vidas, sueños y conexiones. Cada decisión que tomemos ahora puede salvar vidas en el futuro». La sala se quedó en silencio por un momento, hasta que un murmullo de acuerdo comenzó a surgir entre los asistentes. A medida que las palabras de Manuel resonaban en el aire, entendió que su crecimiento era palpable. Con cada obstáculo superado, se fortalecía su identidad. Había conseguido volver a volar, pero esta vez no solo erguido sobre las entusiastas familias de las víctimas, sino siendo el heredero de un legado que había aprendido a honrar. A medida que el proyecto avanzaba hacia la serie de presentaciones finales, Manuel sintió una mezcla de nervios y determinación. Estaba a punto de exponer su trabajo no solo ante el público, sino también ante sí mismo. Había llegado el momento de demostrar que había desafiado sus propios miedos y límites. Sabía que cada historia que contaba era un paso más para curarse a sí mismo y a otros. La noche antes de la presentación, Manuel se sentó en su cama. Miró hacia el cielo estrellado que lo había inspirado desde pequeño. Se dio cuenta de que había llegado a un punto crucial. La transformación no solo se trataba de él, sino del impacto que podía generar. ¿Había cumplido con su legado? ¿Había hecho a su familia, y sobre todo, a sí mismo, sentir orgullo? La respuesta brotaba desde su interior. Sí, había encontrado su voz. Al amanecer, preparó su presentación. Su confianza irradiaba con cada palabra que pronunciaba en la sala llena. Cuando terminó, la ovación resonó en sus oídos. Había conquistado su mayor miedo. Había volado con libertad. Al darse vuelta para ver a Elena sonriendo, entendió que ese viaje no era solo sobre el vuelo Air France 447, sino sobre las historias compartidas y la valentía para enfrentarse a la historia, a su historia. Manuel miró el horizonte, sintiendo una profunda satisfacción y un nuevo propósito. Había logrado armonizar su vida personal con su deseo profesional. Comenzaba a asumir el rol de narrador de su legado, y eso era solo el comienzo. Este era el momento de dar paso a su nuevo comienzo, donde la justicia y la memoria se alzarían por encima de los temores. No había más sombras que temer. En ese instante, Manuel supo que su viaje era solo el inicio de una misión mayor, y la historia seguía siendo escrita. Pero lo más importante, ya no era solo un ingeniero atrapado en dudas y pesares. Era un hombre renovado, que había volado más allá de sus miedos, demostrando que los sueños, cuando se enfrentan con autenticidad, realmente pueden hacerse realidad. Ahora es tu turno. No pierdas la oportunidad de seguir historias conmovedoras como la de Manuel. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas entregas exclusivas. Deja un me gusta ahora y alimenta el algoritmo para que más personas se unan a esta búsqueda de verdad. Comenta tus reacciones y teorías sobre el viaje de Manuel. Queremos saber lo que piensas. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten un poco de inspiración. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de una comunidad que valora las historias de superación personal. No esperes ni un segundo más para hacerlo.